Presidente, cuando usted dijo que no me había registrado, sí me había registrado, y además electrónicamente, como casi nunca lo hago. O sea que era al revés. Presidente, mire, este es un debate bastante complicado de hacer. Primero porque, señora viceministra y compañeros de la comisión, parece que a nadie le importan los afrodescendientes. Es una cosa impresionante lo que he encontrado, presidente. A nadie le importan los afrodescendientes. Y dos, usted no encuentra nada sobre el tema. Parece mentira. Si uno, dentro del Estado, en las instituciones, usted no encuentra absolutamente nada sobre el tema. Entonces uno se da a la tarea de trabajar con algunas organizaciones como Afrodes, que está aquí, presidente, que ahorita le pediría el favor de que le dieran unos minutos después de mi intervención, sesión informal de 10 minutos o algo así, presidente, no es mucho. Pero entonces lo que le quiero significar de este debate es que no se encuentra registro, señora viceministra. Tan es así que, por ejemplo, yo le envié un derecho de petición al Ministerio del Interior, presidente, y después tuvieron que mandarlos a otros ministerios para que nos dieran la respuesta. O sea, lo que le quiero decir, doctora Claudia López, sé que le va a doler el tema, es que aquí no hay nada de nada. Entonces, voy a tratar de hacer un resumen muy pequeño y muy corto de cómo en 1851 se acaba la esclavitud en nuestro país, pero oh sorpresa, que en vez de buscar indemnizar a esos esclavos a quienes habían matado toda su familia, a quienes los habían esclavizado, a quienes los habían avasallado, la liberación o la abolición de la esclavitud se hizo con indemnización a los esclavistas, a quien perdían unos objetos y por lo tanto había que dar unos recursos. Luego en 1920 a alguien se le ocurre decir que por qué no se hace la inclusión de los afrodescendientes, palabra que a mí no me gusta entre otras cosas, presidente, ni afro ni comunidad, o sea, me gustaría decir negros, pero ha sido tan vilipendiada, estigmatizada la palabra negro que alguien puede creer que estoy haciendo una ofensa. Entonces, encontramos que hasta 1920 alguien decide por qué no lo incorporamos a los partidos. Debe ser buscando el voto de ellos. Luego en 1959 empiezan algunas perversidades. La ley segunda de 1959 declara como reserva forestal muchos de los terrenos de los que ellos eran propietarios. En 1970 empiezan de alguna forma a organizarse algunos de los afros para empezar a protestar por esa invisibilización que hace el Estado. En el 76 y en el 78 el expresidente Alfonso López Miquelsen trata de buscar un plan de contingencia para salvar lo que desde ya iba y era el Chocó. Ya en el 77 entonces empiezan esas organizaciones a hacerse sentir por lo menos de forma política, y solamente hasta el año 81 la ley 22 coge como un convenio interamericano sobre la eliminación de toda la forma de discriminación racial, lo adopta como ley. Y óigase bien, solo hasta 1991 es que empieza un artículo transitorio, que es el 55, que ordena legislar para las comunidades étnicas. Pero esto no fue con base en los afros, fue con base en Rojas Birri, en ese momento constituyente de la 91, que trata de hablar sobre el tema de las comunidades étnicas, y se logra incluir algo en favor, repito, de la comunidad afrodescendiente. También hay otro convenio que es el 169 de la OIT, que es la ley 21 del 91, y entonces por primera vez después de esa
Constitución del 91, que da un artículo 55 transitorio para legislar sobre el tema, es hasta ahí donde finalmente los afros empiezan a tener algunos derechos que obviamente no serían reconocidos ni mucho menos ayudados por el Estado a que no sucediera. Entonces, de los 9 puntos se terminó legislando sobre la comisión consultiva y lo que es la propiedad colectiva. La comisión consultiva que tanto le molesta a algunos funcionarios del Estado, incluyendo entre los demás altos rangos. Hasta ahí llego porque ese punto es importante, porque daría después a una tutela que fue fallada en el 2004. En esa tutela, que de pronto es la más importante, óigase bien, en el 2004, después de más de 200 años de supuesta independencia, es donde realmente las comunidades afros tienen un reconocimiento de que han sido desplazados, que el Estado no ha hecho ni una sola política pública en favor de ellos, que donde está la minería y la agricultura abundante es donde ellos están ya han sido despojados de su tierra, y que los territorios colectivos que reconoció esa bendita ley 70 del 93 tienen unas deficiencias jurídicas. Hasta ahí, para llegar después a otro punto, porque creerán ustedes que esto es un problema de nuestra historia moderna. Pero, por ejemplo, el sabio Caldas, que yo no sé si al doctor José Tulio Gaviria le guste o lo haya leído, el sabio Caldas ya en 1808 escribía de cómo en los Andes estaba la civilización y en las tierras calientes de geografía era la geografía y el clima, era lo que hacía que la gente fuera bárbara y atrasada. Y le echaba toda la culpa al clima. Y el señor José Ignacio de Pombo y Francisco José de Caldas seguían a un señor que se llamaba Leclerc, que era el conde Buffon, allá en Italia, donde hablaban de la historia natural, donde ponían a los blancos como la supremacía dentro de la historia europea y los ponía ya a los afros como unas personas de menos calidad, de menos persona, de menos abolengo, de menos inteligencia. Y el señor Francisco José de Caldas también seguía a Otto Roosevelt, para seguir con el cuento, a otro pensador francés que era Lamarck, donde hablaba de cómo había que acabar el color de la piel negra y había que buscar el mestizaje, porque en la piel, según decía él, estaba entonces la supremacía blanca sobre la negra. Ese es nuestro famoso Francisco José de Caldas, que yo creería que sería un horror que cualquiera de nosotros, oyendo este cuento, sea capaz de decirle que tenía algo de sabio ese señor del florero de Llorente. De ahí llegamos entonces a un auto que dicta la Corte del 2009, pero vuelvo y hago el recuento. En el 2004, la sentencia 1325 dice que el Estado no ha tenido una sola política pública. Y ese auto en el 2009 muestra que donde está la pobreza están los afros, que el riesgo de pobreza es grande, que el desplazamiento hoy, debido a la violencia, al despojo por las minas y las granjas de agricultura, están en las ciudades, pero en los cinturones de pobreza de las ciudades. Que además los territorios titulados ganados en la ley 70 del 93, pues resulta que estaban siendo despojados otra vez, y ahorita volveremos a ese tema. Que además facilita la colonización del Estado, o sea, el despojo de las tierras que son de las comunidades colectivas, y además que las comunidades no les están dando la titulación como es, y que están perdiendo las tierras que en algún momento esa ley logró darles a estas personas afro. La Corte ordena entonces, señora viceministra, al Ministerio del Interior en el 2010 que haga la caracterización de los territorios colectivos. Y vamos a ver ahorita, yo no sé cuánto van, 139 o algo así, vamos a demostrar que el INCODER no ha hecho absolutamente nada en este sentido, cuando no tiene nada que ver, ojo, con
la restitución de tierras por la violencia. Tiene que ver sencilla y llanamente con esa ley que le reconocía unos territorios colectivos en comunidad, que son más o menos 6 millones de hectáreas, que son más o menos 139, usted me corrige porque como dieron la información allá a medias, el INCODER no ha hecho absolutamente nada en esto. Y presidente Galán, cuando yo le decía a usted que es difícil saber, ni siquiera hay un censo de la comunidad afro. Si usted va y le pregunta a las asociaciones, ellos dicen que son más o menos el 26%. Si usted va y habla con el DANE, dice entonces que son solamente 4.261.000 o algo así. También tiene que ver no solamente por eso, sino que a muy poca gente no le gusta reconocerse como afro, prefiere decir que es moreno o mestizo o lo que usted quiera, pero es para que vea usted que es tan grave el asunto que es hasta difícil para una persona que es afro tratar de reconocerse como afro, o aquellos que somos morenos, a algunos morenos no les gusta que lo identifiquen con la raza afro debido a esta estigmatización. Pero este es otra vez un error más del Estado, un error más de la sociedad, un error que demuestra lo que le dije en primera frase, que es tanta la invisibilización que hemos hecho de los afros que hoy en día no se cuenta absolutamente ni estadística, ni cifras, ni políticas públicas de Estado en favor de los afros. No se encuentran. Y si se encuentran de forma no oficial. Y si se encuentran a veces relatados en varios libros o crónicas que tienen que ver con el asunto. Aquí todos sabemos, doctor Roosevelt y el doctor Manuelito Rosero, que en la región de ustedes, en Nariño, Valle del Cauca, Chocó, es donde está de pronto la mayor concentración, que es la pacífica. Y si uno revisa y pone el mapa, creo que ahí está ya en la filmina, yo no sé, en la pantalla, está ahí donde hay más pobreza, donde son los corredores de narcotráfico, donde está la minería, es donde están las personas de color negro que otra vez son despojadas, son golpeadas, son olvidadas. Y creo que ya sabemos todo el cuento de que pobreza trae más pobreza. Si uno no tiene la misma oportunidad en educación, ni mucho menos en la vida pública, ni mucho menos en refrendar algún liderazgo, pues sabremos en qué termina eso, y para eso está la muestra de un botón que es Chocó, que por ejemplo se ha desarrollado al lado de Antioquia, pero con el perdón suyo, doctor José Tulio Gaviria, sabemos que Antioquia no se preocupó mucho por el desarrollo, sino más bien una explotación de lo que era madera y oro de esos territorios del Chocó. Vuelvo otra vez a la ley 70 del 93 para decir que se han hecho más de 100 consejos comunitarios afro, donde validan lo que ahorita estábamos hablando, señora viceministra, en el sentido de que hay 6 millones de tierras tituladas, pero que se vuelve y se revictimiza a estas personas porque otra vez se están perdiendo realmente esos territorios debido al despojo, a la colonización. ¿Qué fue lo que dijo la sentencia TC 25 del 2004? ¿Qué fue lo que dijo y hizo el auto 05 del 2009 de la Corte Constitucional? Oiga, si bien esto no es ninguna entidad del gobierno ni de ningún partido político, sino es la Corte Constitucional la que dice el desamparo que se ha venido haciendo por parte de la nación y del Estado. A esto se le puede sumar que ahí siguen los mapas donde hay mayor necesidades básicas insatisfechas. Ahí es donde está la población afro. Donde está la violencia por las minerías, ahí está la población afro. Donde están los corredores del narcotráfico, ahí es donde más concentración de personas afro, de comunidades afro. Ahí es donde más se ha esparcido el glifosato. El glifosato es donde están las comunidades afro que han tenido que dejar sus tierras debido a las enfermedades y a las causas, señora viceministra, que esto les ha producido. Yo siempre he escuchado a otras personas, inclusive el procurador, hablando de
que no hay estudios convincentes de que el glifosato realmente se pueda esparcir o no. Pero yo le dije al doctor Roosevelt, a un nieto suyo, porque usted ya está en la edad de los nietos, a un nieto suyo usted le daría una medicina que le han dicho que de pronto el 50% le causaría daño a su nieto. Nadie le da una medicina, así exista una alerta, una cuestión, una discusión política, un informe de televisión. Usted sería incapaz de darle un remedio a un nieto suyo si alguien le ha dicho que eso puede traer problemas. Entonces yo creería aquí, con la ayuda que no se las he pedido, pero se la voy a pedir a la Asociación Afrodes, que me ayude a entablar una demanda contra el ICODER, debido a que se necesitaban, eran temas de actos administrativos nada más. Y lo mismo al señor Gamboa, que parece que es muy amigo allá de su ministro y de ustedes, el de restitución de tierras, porque hay también ya unos actos administrativos que él tiene que cumplir, unas sentencias judiciales. O sea, aquí tengo una, a ver si algunos de ustedes conocen a alguna de estas personas. Y lo voy a leer por alguna forma de visibilizarlos, porque además no son ideas mías, ni de la asociación, ni usted, presidente, sino son sentencias ya hechas. Por ejemplo, estas personas fueron condenadas por diferentes delitos, entre ellos el desplazamiento forzado contra los afros y usurpación de tierras a los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó. Y se encuentra, pues, Sor Teresa, hermana de Castaño, pero también Gabriel Jaime Sierra Moreno, María León Villa Pacheco, Juan José Palacios, Manuel Gregorio Denis Blandón, Mario Alberto Vélez Giraldo, Sor Enid Ospina Rendón, Javier Daza Pretel, Katia Patricia Sánchez Mejía, Hernán Iñigo de Jesús Gómez Hernández, Sor Teresa Gómez Álvarez, Gabriel II Fernández Navarro y Orlando Moreno Mora, como coautores de los punibles de desplazamiento forzado, de invasión de área especial, importancia ecológica y concierto para delinquir agravado. También está Remberto Manuel Álvarez Bertel como coautor de los delitos de desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Dagoberto Antonio Montiel Mercado y Robín Manuel Galón de Alcalá como coautores de los punibles de desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado, al igual que Raúl Alberto Penagos González, José Miguel Ruiz Cosio y Claudio Adolfo Fregni Ochoa como coautores del delito de invasión de área de especial importancia ecológica. Sentencia 054, Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, 30 de octubre de 2014. Miren las empresas también que ya están juzgadas, que son empresas que además que ayudaron al desplazamiento, hoy ocupan las tierras de las comunidades afro. Son Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá, Urapalma S.A., Palmas S.A., Urabá Palmura S.A., Palmas de Curvadó S.A., Promotora Palmeras de Curvarado Limitada, Palmados LTDA, Lujasa LTDA, Inversiones Palmas S.A., Inverpalma S.A., Robles S.A. y Agropalma Limitada. Oiga esto, presidente. Todas estas empresas siguen recibiendo aún todavía protección del Estado, subsidio del Estado para lo que ellos siembran, y al mismo tiempo tienen las tierras de muchas de las comunidades afro, que a veces son también de las comunidades de forma colectiva. Y sigo con otros para palmicultores o terceros de mala fe en territorios. Y déjenme leerlo, presidente, son 4 o 5 líneas, pero yo creo que es importante que esto quede en el acta, porque todo eso son sentencias, no cosas que me he inventado. Ramiro de Jesús Ramírez Castaño, Víctor Eduardo Nicol Corea, Rodrigo Alberto Zapa Sierras, Jesús Antonio Lopera, Luz Ofelia Duque Agudelo, Luis Fernando Sierra Moreno, Carlos Mario Sierra Moreno, Arnoldo López Cardona, Javier de Jesús Aguilar Alzate, Juan Manuel Aguilar Echeverri, Rodrigo Alberto
Mejía Arango, Jesús Correa, Jesús Emilio Manco Zapata, Luis Fernando Nichols, Franklin de Jesús Calle Muñoz, Amado Carvajal, Manuel Cordero, Inversiones La Tuqueca, Antonio Argote, Luis Felipe Molano, Cultivo Recife S.A., Aproveva S.A., Fabio Gil, Héctor Zapata, Inversiones Fregni Ochoa, Oscar Darío Oviedo, Víctor Ríos, Elirio Osorio Borja. Todo esto, para no molestarlo más, señor presidente, son sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, número 0102 del 9 de septiembre del 2009, y de manera voluntaria las tierras pertenecientes a los consejos comunitarios de Curvarado y Jijuamiandó no se ha hecho efectiva en medida en forma real. Por eso entonces le digo que parte de este debate es anunciar también una demanda al señor de la restitución de tierras que no quiera hacer cumplir estos temas, y al director, yo no sé cómo será, yo no sé qué es el director del INCODER, al que tiene más de 139 caracterizaciones formalizadas que sumarían más de 230.000 hectáreas que no le han querido contestar a absolutamente a nadie. Y esto porque los temas, como le dije, presidente, no hay temas en el tema de educación, pero aquí no se necesita ser muy sabio, ni muy estudioso, ni buscar en las bibliotecas la discriminación que hay para las personas afro. Mire usted, señora viceministra, que usted es la funcionaria de mayor alto rango que hay en este gobierno. Da tristeza, por ejemplo, saber que el almirante del Padilla fue el que ayudó a que los españoles no volvieran a entrar por el lago de Maracaibo, de Coquibacoa, y fue el almirante Padilla quien ayudó a que esas fuerzas no llegaran al continente y hubiera sofocado lo que llevaba en ese momento el señor Simón Bolívar. Y el almirante Padilla era negro. ¿Cuántos almirantes hay negros? No sé, ninguno. El primer general que hubo aquí afro fue el general Moore, y la ministra Paula Moreno. Tuvimos primero, fíjese usted, reina de belleza afro, que importantes funcionarios dentro del Estado. Y esos dos funcionarios los puso el presidente Uribe, pero todos sabemos que fue debido a que había unos congresistas afros en Estados Unidos que iban a votar el TLC, que no lo querían votar, y pusieron esa condición para realmente ir a ponerlos como funcionarios. Todos no sabemos esa historia, ojalá no nos desgasten con otro tipo de explicaciones, debido a que así fue y así lo registró todo el mundo. No hay institutos descentralizados, no hay nada dentro del Estado en los últimos 100 y pico de años en donde usted encuentre que haya una persona de la comunidad afro que haya estado dentro de la fuerza pública, en los ministerios, ni mucho menos. Creo que hubo un presidente, José Tulio me puede ayudar más con ese dato, ¿fue en qué año? ¿Cómo se llama? Pero ¿cómo se llamaba? José Antonio Robles. A mí me han dicho que era nieto. Juan José Nieto. Juan José Nieto, me dicen, 18 de julio de 1861. Pero debe ser que por ser afro, la historia no le ha reconocido ni una sola vocal dentro de la historia. Termino entonces, presidente, mi intervención para terminar con dos cosas. La primera, que por favor le dé la palabra en sesión informal a una persona que viene dentro de la comunidad afro, para que entonces haga uso de la palabra por 7, 10 minutos. Y la última frase es parecida a la que comencé, presidente. Es impresionante la invisibilización que ha hecho este país, donde no es de blancos, sino son más mestizos, y que donde el 25% de la población es
afrodescendientes y nosotros los tengamos realmente solamente en las zonas del país donde hay miseria, violencia, narcotráfico y necesidades básicas de satisfacer. Muchas gracias, señor presidente.